del PSOE, etcétera, ¿no? No hay justificación para que ocurra una muerte de quien quiera que sea en medio de un acto político. Eso es una realidad. Adicionalmente, le corresponde exclusivamente al Estado garantizar la paz, la seguridad y la vida de las personas. Por lo demás, está terminantemente prohibido, según nuestra legislación, utilizar armas de fuego en medio de una manifestación, porque esas personas estaban portando armas de fuego y el Estado no garantizó que ello no ocurriera. Veíamos al señor Jorge Rodríguez declarando sobre cualquier cantidad de cosas, hablando de un expediente ya esclarecido. Uno se pregunta, bueno, ¿será que Jorge Rodríguez no sabe que es alcalde de Libertador y cree que es algo así como, no sé, ministro de Interior o juez o yo qué sé qué carrizo? Porque a todo evento en Venezuela esas actas tendrían que estar reservadas a terceros. Pero lo que sí hace Jorge Rodríguez es un detalle muy claro y muy meridiano de las bandas armadas que hacen vida en el estado Guárico. Entonces uno se pregunta, si el Estado sabe todo eso, ¿por qué esas bandas armadas no han sido aprehendidas, porque no están ya presas y sometidas a un proceso judicial? De tal manera que el Estado tiene una directa responsabilidad, te insisto, en la vida de las personas. Ahora, a los efectos de ese caso, ¿ustedes siguen sosteniendo que se trata de un asesinato de carácter político? ¿Tienen elementos para probar eso? Henry Ramos Alupa ha emitido unas declaraciones al respecto, por cuanto la persona que fallece lamentablemente es dirigente de Acción Democrática. Ha habido durante todos estos últimos días atentados gravísimos en manifestaciones de nuestra alternativa democrática. Vimos cómo motorizados fuertemente armados agredieron a Miguel Pizarro en Petare. Eso ocurrió y lo vimos todos. Hemos visto cómo Lilian Tintori ha denunciado en distintas oportunidades que ha sido víctima de distintos atentados a lo largo de su transitar y su recorrer por Venezuela, acompañando a los dirigentes de la Alternativa Democrática. Es decir, este no es el primer hecho violento que ocurre en el marco de una manifestación. Y te insisto, Vladimir, en que le corresponde al Estado garantizar nuestra vida. Es el Estado, el Gobierno Nacional, quien tiene la directa responsabilidad en el resguardo de la vida de nosotros y además... Eso es cierto, pero fíjate, a los efectos del caso no tiene la misma connotación ni tiene la misma implicación, aunque se trate de la vida de una persona en ambas situaciones, que sea un asesinato por un ajuste de cuenta o por un hecho político. Por eso te pregunto, porque hay una son realidad. Dos cosas de naturaleza Ese distinta. homicidio ocurrió en medio de un acto político. Esa es la realidad. Este caballero que muere lamentablemente era un militante de Acción Democrática. Y a ese señor lo asesinaron en medio de un acto político, donde disparando alegremente han podido agredir a cualquiera de las personas que allí se encontraban. Entonces eso lo convierte ya en un hecho que ocurre en el marco de un evento político, lo convierte en un hecho político. Esa es la realidad, porque te insisto, ocurre en el medio de una manifestación. Escuchaba a Carlos Prosperi, nuestro candidato de la unidad allá, uno de nuestros candidatos de la unidad en Guárico, y Carlos decía que ellos no pudieron ver nada, decía Carlos Prosperi, pero decía que escucharon los disparos, que sintieron cuando comenzaron a disparar. Lilian Tintori incluso narraba que fue salpicada con la sangre de la persona que lamentablemente fallece de manos de esta violencia. Entonces, por Dios, un hecho como este, tan grave, que ocurre en medio de un acto político, no se va a investigar. Eso se va a quedar así y no importa. Bueno, lo que se investigue, y la Fiscalía ha anunciado que se va a investigar. Sí, pero deberían investigarse todos también. Por supuesto, donde lamentablemente fallece una persona, pero también tiene que investigarse lo que pasó Ahora, con fíjate, Pizarro. por supuesto, todas estas cosas que pasan cuando hay elementos de violencia y sobre todo cuando hay la muerte de alguien, son cosas que no tienen que pasar, ¿verdad? Y son absolutamente condenables, eso no cabe ninguna duda. Ahora, eso no quiere decir que el clima general de toda la campaña ha sido esa, porque... También, digamos, decir que estamos en medio de una situación de violencia en todo el país, en medio de la campaña electoral, tampoco sería la verdad. No, eso no es cierto. No es cierto. Entonces, a veces uno lee versiones de prensa, declaraciones de gente que no está en Venezuela diciendo cosas que quizás más bien lo que pueden es estimular que la gente no quiera votar por temor. Fíjate, Vladimir, hoy día ¿No estás de acuerdo con eso? a lo único que le tiene miedo a nuestra gente es a seguir siendo gobernados durante 17, 18 años más de la manera en la que lo venimos haciendo. Así que esas cosas no despiertan miedo a nuestra gente. Muy por el contrario, lo que nosotros estamos viendo es que lo que se está despertando cada día más, cada día que se acerca la elección, es ese ánimo profundo
de cambio en cada uno de los venezolanos. Es cierto que esta ha sido una campaña muy hermosa, pero también es cierto que en los últimos días hemos visto lamentables hechos de violencia que son sumamente condenables. Con uno solo que ocurra, ya eso es suficiente para que si nosotros viviéramos en medio de un Estado de Derecho, si aquí hubiera un gobierno que efectivamente garantice la vida, los bienes y la seguridad de los ciudadanos, ya a eso, con un solo acto de violencia, que nunca debió ocurrir, nunca